subimperio, ¿no? Como le llamaban, un virreinato, en el que hubiera un virrey que realmente no servía para gran cosa, sino el virrey obedecía a pie juntillas y ciegamente lo que el rey mandataba allí en España. Y entonces él se dio a la tarea de luchar en contra de ellos y era un liberal a veces puro y a veces atemperado. Pero en esto causó decenas de miles de muertos, una epidemia de cólera en aquella época. Estos interinatos ha de haber sido terrible, además de estar enfrentando a los conservadores y al clero, además esta epidemia que dejó decenas de miles de muertos. Mientras tanto, una convención de colonos en Texas redactó peticiones al gobierno mexicano para abolir la prohibición de entrada de angloamericanos al territorio, títulos para los ilegales y la separación de Texas de Coahuila. En enero de 1833, Stephen F. Austin viajó a la Ciudad de México para realizar la solicitud de los colonos tejanos. Al no ser atendido, redactó una carta al gobierno de Coahuila y Texas y a Gómez Farías, quien furioso lo mandó a prender. Cuando Santana tomó de nueva cuenta la presidencia, liberó a Austin, aunque permaneció arraigado hasta mediados de 1835 en la capital. Les voy a hablar ahora de la primera reforma liberal. En el transcurso de un año, alternando en la presidencia, como ya les he dicho, de la República con Antonio López de Santana, esta majestuosidad que él se sentía muy sensas, ¿no? Este hombre se sentía sensacional, y les voy a tener en esta entrega, si puedo al final, por qué se decía él su serenísima autoridad o su serenísima potestad. Es una cosa increíble que él a sí mismo se reconociera. Yo creo que se veía demasiado al espejo este hombre, ¿no? Veleidoso en sí, ¿no? Y su serenísima potestad o su serenísima majestad, bueno, se sentía casi un rey aquí, pues tanto lo reconocía el pueblo. Caramba, que cierto es a veces aquella frase que decía que los pueblos a veces no saben su rumbo y no saben conducirse por él, ¿no? Y ahí tienen la pérdida de nuestro territorio, ¿no? Por manos de este señor. Entre abril de 1833 y 34 promovió una serie de leyes conocidas en conjunto como la Primera Reforma, cuyo objetivo principal fue destruir la base jurídica de la supremacía eclesiástica en los asuntos civiles. En lo económico, los bienes de los duques de Monteleone, descendientes de Hernán Cortés, pasaron a poder de la nación y se destinaron a las tareas educativas. Se secularizaron las misiones de California y se confiscaron las posesiones de los misioneros filipinos. Con respecto a la iglesia, se prohibió al clero tratar asuntos políticos y vender los bienes que se encontraban en su poder y no tenían alguna utilidad pública, beneficiosa o renta económica. Ya saben ustedes que más adelante llegó la historia a reconocer pues esa desamortización de bienes de la iglesia, que quiere decir sacarlos de manos muertas, desamortizar, quitarlos de la muerte, porque no producían esos bienes, hasta que con un evento más adelante que les voy a contar, va a dar lugar a esa ley de la desamortización de bienes. Y se empieza a dar con Valentín Gómez Farías. Fíjense qué poco tiempo ya tendría esta forma ya de reforma, esta manera de reformar la República, que pues era Miguel, ¿cómo se llama? Lerdo de Tejada. Ya me están diciendo Miguel Lerdo de Tejada, quien promovió esta ley de desamortización de los bienes de la iglesia, pero esto fue años más adelante. Esto resulta importante como una base, seguramente cimiento, para dar lugar a esas leyes a través de Valentín Gómez Farías y después Miguel Lerdo de Tejada. Miguel Lerdo de Tejada, ahí lo tenemos correctamente. También tenía utilidad pública beneficiosa muy pobre o renta económica, pero los diezmos pasaron a ser voluntarios. Fíjense, antes en lugar de impuestos había diezmos, pues ya después de todo este cambio, pues tuvimos que entrarle a los impuestos todos, ¿no? Ya no al diezmo, sino a los impuestos. Desapareció la obligatoriedad civil de los votos eclesiásticos, se suprimieron las sacristías mayores, los edificios jesuitas fueron cedidos a los estados de la Federación,
Digo, no creo que haya sido tan sencillo así como préstenme los edificios, ¿no? Y la secularización, obviamente hubo guerra, de todas las misiones de la República se pusieron en subasta los bienes que detentaban los misioneros de San Camilo y fue suprimida la censura de prensa en materia religiosa. ¿Cómo la ven? En cuestiones militares se ordenó la destitución de los jefes que se pronunciaran contra las instituciones federales. Se ordenó la reducción del ejército. Fíjense cómo también, si llevamos a la época actual, comparado con aquel tiempo, él tenía que batallar contra el ejército. Porque si los civiles o militares no tomaban el poder, finalmente había una revuelta que deponían el orden constitucional en ese momento y cambiaban de bando y nuevamente pues eran requeridos nuevos, vamos a decir, líderes que convocaran a otras elecciones y otras constituciones. Ustedes saben que la historia del siglo XIX es de guerras y contradicciones hasta no encontrar un rumbo, ¿no? Se fomentó la formación de milicias cívicas en los estados de la República. La pena de muerte por delitos políticos quedó abolida. En el ámbito educativo se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y territorios de la Federación, la cual quedaba encargada de regir la educación y administrar las rentas destinadas a este objeto, así como custodiar los monumentos históricos y antigüedades, abrir nuevas escuelas públicas, impulsar el sistema lancasteriano de enseñanza y vigilar el funcionamiento de los colegios a cargo de particulares. Fueron cerrados el Colegio de Santa María de Todos los Santos y la Real y Pontificia Universidad de México. Se decretó el establecimiento de una biblioteca nacional y la apertura de 6 centros especializados de educación superior. Se ordenó el representante de México ante el Papa que pidiera la disminución de los días festivos y el Congreso resolvió que el patronato, institución que durante siglos había dado a la corona española la atribución de nombrar curas, obispos y arzobispos, era un derecho de la nación. ¿Cómo se nota que esta vanguardia que llevaba esta reforma liberal, entrecomilladas, dio lugar a nuevos cambios ya al consolidarse la Constitución del 57? Y no se diga en nuestros días, muchas de estas bases fueron cimentadas en la época de Valentín Gómez Farías. Además, juzgó a los organizadores del asesinato de Vicente Guerrero, la mayoría de ellos ministros de Anastasio Bustamante. Estas disposiciones de orientación liberal, por supuesto que indignaron al clero, a los conservadores, ¿no? Y a los militares también, quienes exigieron el regreso de Santa Anna. Ya ven cómo esta causalidad de que quien tiene las armas es quien tiene el poder, desgraciadamente, y cuando no recibe el patrimonio del interior, sino del exterior, responden y obedecen a estos intereses externos, en este caso de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra y por supuesto de España. Ahí lo tienen. Hay que comprender en su contexto histórico a Valentín Gómez Farías. No es de los más reconocidos ni queridos por la historia. Por eso lo digo, por haber vivido una serie de contradicciones. Por un lado, pues con Antonio López de Santana, por otro lado, buscando el primer imperio de Agustín de Iturbide, y más adelante, ahora sí, ya decantado y ya vuelto a ser liberal puro, pues promueve esta gran Constitución del 57. Ahí lo tienen. Tiene otras actividades. En 1838 volvió al país porque estuvo expatriado. 2 años después se unió al levantamiento del general José de Urrea, cuya derrota lo obligó a exiliarse de nuevo. Ahí tienen, regresó en el 45 otra vez, y en diciembre del año siguiente, en medio de la guerra con Estados Unidos, el Congreso lo designó una vez más como vicepresidente. De nuevo, bajo tal condición, asumió el poder, su 5º interinato, porque Santa Anna pues partió para hacerse cargo del mando de las tropas mexicanas. Su principal acción de gobierno fue derogar las 7 leyes centralistas expedidas en el 36 y restaurar la Constitución del 24. De esta forma, el país regresó de forma efímera al sistema federalista, más tarde apremiado por abastecer de recursos a las milicias que peleaban en el norte del país. Pretendió financiar la guerra con los bienes de la Iglesia,
lo que provocó en la Ciudad de México un motín, un atentado por el clero conocido como Rebelión de los Polcos. Santana, quien acababa de dirigir al ejército mexicano en la batalla de Buenavista, regresó precipitadamente y lo destituyó el 21 de marzo de 1847 y posteriormente, ya como diputado, se opuso al Tratado de Guadalupe Hidalgo pactado con los invasores tras la guerra con los Estados Unidos. En el 52 fue derrotado en la contienda por la presidencia de la República. En el 53 Santana volvió al poder e instauró la dictadura. En el 55 fue designado presidente de la Junta de Representantes del Plan de Ayutla, mediante el cual se pudo derrocar al régimen santanista, y en el 56 fue elegido diputado por Jalisco y más tarde, como dije, presidente del Congreso Nacional del Constituyente. Este cuerpo legislativo trabajó en la elaboración, como les dije, en la entrada de una nueva Carta Magna, en la cual fue presentada el 5 de febrero de 1857. Murió, y así termino, el 5 de julio de 1858. Al fallecer, la Iglesia le negó sepultura y su cuerpo tuvo que ser enterrado en la huerta de la casa de su hija en Mixcoac. Las pugnas entre conservadores y liberales continuaron para la presentación del Plan de Tacubaya de los conservadores, que desencadenó la Guerra de Reforma. No sobrevivió para ver en 1867 el triunfo de la República restaurada. En julio de 1933, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres. Ahí lo tienen, mis queridos amigos, mi querido Richard Quiroz. Gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy. Mañana nos vamos a Personas y Bienes, Bienes y Personas. Hoy fue su cápsula de cultura en menos de 20 minutos. Gracias, mis amigos. Les mando un gran saludo y espero verlos mañana. Gracias a todos los que me acompañaron y por su confianza. Ya saben, quedo totalmente agradecido. Gracias de corazón.